El tema lo indica y a esta hora contactamos en directo desde la Ciudad del Sol con Portugal. Allí en Lisboa se encuentra Luis Gómez para hablarnos de política internacional, específicamente todas las noticias que vienen desde la región europea y nuestro resumen. Bienvenido Luis, buenas tardes. Gracias Yasmani, muy buenas tardes. Quería saludar a todos nuestros oyentes de la Radio Mambí. Y empezamos este programa con el tema de Venezuela. Todos sabemos el fraude electoral que el régimen de Maduro implementó y hizo acontecer en el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales de Venezuela. Por eso mismo sabemos también que Edmundo González Urrutia desde el pasado domingo está exilado en España. Y España, en el Parlamento español, el Congreso español más concretamente, en el pasado miércoles, de acuerdo con una propuesta presentada por el PP y por el Vox, partido de extrema derecha de España, concluyó y ha sido aprobada la recomendación para reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia en esas elecciones. Pero sobre todo, esto significa el inicio de una caminata por varios países del mundo y aquí más concretamente de la Unión Europea para poder denunciar el fraude electoral y sobre todo descredibilizar democráticamente y diplomáticamente el régimen de Nicolás Maduro y de su gobierno. El tema de la migración es un tema que abrió la agenda política en Europa en este mes de septiembre. Además, recuerdo que ya unas semanas atrás había alertado para esa posibilidad con todos los ataques terroristas que decorrieron quer en Alemania, quer en el Reino Unido en este verano y algunas amenazas también en Francia. La migración es un problema mundial. En los Estados Unidos saben bien de lo que estamos hablando y toda esta conflictualidad y temática y debate en torno de los fenómenos migratorios, pero en Europa va a calentar un poquito la agenda en este año de 2024-2025. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento excesivo de la extrema derecha y naturalmente quien está en el gobierno intenta dar respuesta a las poblaciones contra el descontentamiento que la ausencia de política migratoria de los países y la falta de control en las fronteras está suscitando, está molestando, digamos así, la población, colocando en peligro su seguridad y la economía de cada uno de los países. Por eso mismo, hace 2 semanas aproximadamente hubo elecciones para los diferentes estados de Alemania y hubo un crecimiento vertiginoso de la extrema derecha en Alemania. Todo el mundo está recordado y no se puede olvidar jamás de las consecuencias de la extrema derecha, de la victoria de la extrema derecha en los años 40 en Alemania, que terminó en la Segunda Guerra Mundial. Por eso el país que está siendo gobernado, imagínense, por socialistas, decidió tomar medidas más severas para frenar el flujo migratorio para el territorio de Alemania. Alemania, que es una gran economía, como todos sabemos, una de las principales economías mundiales, capaz que la principal economía en la Unión Europea, pero está pasando por una recesión bastante profunda y bastante problemática. Y naturalmente que el tema de la migración, los gastos en políticas sociales de los estados con el proceso de migración es un tema que preocupa a toda la economía, toda la población. Por eso mismo la Alemania decidió implementar medidas en sus fronteras y la Unión Europea admoestó la Alemania, designadamente envió una notificación formal contra el Ministerio de Interior alemán porque el Estado alemán, porque el gobierno alemán decidió reintroducir controles en las fronteras. Y eso es un tema bastante problemático. ¿Por qué? Porque significa una violación al Tratado de Schengen. ¿Qué es el Tratado de Schengen? El Acuerdo de Schengen significa que la libre circulación entre países de personas, de bienes y de flujos financieros en el espacio de la Unión Europea. Y entonces
la implementación de control para frenar un poco los procesos de entrada y de migración para Alemania significa una violación de este acuerdo de Schengen y significa ir contra uno de los principales pilares de la Unión Europea. Este es un tema que ciertamente vamos a tener novedades en las próximas semanas porque va naturalmente a animar el debate político en la Unión Europea, designadamente en el Parlamento Europeo en las próximas semanas. Y terminamos la crónica de hoy con más una vez la novela de la situación política en Francia. Hemos insistido mucho en este tema porque es un tema bastante importante. Y estamos claros que la solución final que se va a encontrar para Francia será una solución que influenciará naturalmente la política de la Unión Europea en los próximos años. Francia es una economía también importante, pero sobre todo tiene un papel político decisivo en el marco del desarrollo de la estrategia futura de la Unión Europea. Bien sabemos que al inicio de julio hubo elecciones, ya aquí hablamos diversas veces, y justamente como yo personalmente avancé este pronóstico, jamás Emmanuel Macron iría nombrar el candidato del Partido Socialista de la extrema izquierda que ganaron las elecciones, pero no con mayoría. La mayoría del Senado, del Parlamento, de la Asamblea Nacional de Francia es de derecha, centro y de extrema derecha. Jamás Emmanuel Macron nombraría un candidato del Partido Socialista, porque en verdad la mayoría tiene estos partidos desde el centro hasta la extrema derecha de Marine Le Pen. Y la verdad, como avanzamos anteriormente, hay acuerdo, parece que hay acuerdo, mejor diciendo, entre Macron y Le Pen para nombrar Michel Barnier como el nuevo primer ministro francés. ¿Quién es Michel Barnier? Michel Barnier pertenece a un partido que ya fue poder en los años 90 en Francia, de Jacques Chirac, el partido republicano, pero que ahora tiene una expresión muy reducida en el marco político francés. Creo que no ha tenido más que 10% de las elecciones, pero este papel de este partido es como un garante de acuerdos políticos entre el centro, que representa Macron, y la extrema derecha de Marine Le Pen. Y estas puentes políticas, digamos así, podrán ser asumidas por el primer ministro nombrado con el acuerdo de los dos, de Macron y Le Pen, porque es un garante, parece ser un garante, por lo menos los primeros años, de garantizar estas puentes, estos acuerdos políticos para garantir la gobernabilidad de Francia. Decir apenas que Barnier tiene una larga experiencia política, ha sido ministro varias veces, ha sido eurodiputado y ha sido sobre todo un hombre responsable por las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido en el marco del Brexit, o sea, del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fue un proceso negocial muy intenso, muy difícil, muy problemático, y que Michel Barnier pudo realizar de una forma muy discreta, pero de una forma bastante eficaz y serena. Por eso es el nombre que será ciertamente el nuevo primer ministro de Francia, que va a ser anunciado en los próximos días y va ciertamente a ser ratificado por la Asamblea Nacional Francesa, hasta que Marine Le Pen parece que ya garantizó a Emmanuel Macron que no votará contra un proyecto de censura, o sea, de negación de este gobierno, que va a ser presentado por la extrema izquierda para haber nuevamente elecciones. Bueno, Yasmani, una semana intensa desde un punto de vista político. Gracias, un saludo muy grande a nuestros oyentes de la Radio Mambí, con votos de un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias a Luis Gómez, como siempre, por este contacto habitual cada semana aquí en nuestra estación y en El Grande del Sábado. Te esperamos próximamente. El Grande del Sábado. Prestigio, credibilidad y experiencia.
Radio Mambí, la grande. Concluimos esta edición del 14 de septiembre del Grande del Sábado, este resumen informativo que presenta 120 minutos con las principales informaciones de la semana. Con gusto trabajamos Luandi Sardiñas, también Gustavo Orellana, José Luis Morenza, Rodrigo Durán, José Luis Nápoles y Yasmani Salgado. Que tengan un excelente fin de semana.